Buenos días, diputado. Buenos días, Yulimar. Bienvenido entonces. Quisiera entonces que nos ampliara cuál es el objetivo principal de esta comisión mixta. Si nosotros hemos entendido que la derecha reaccionaria venezolana no es democrática y ellos desde 1998 se han montado en un plan para atentar contra el sueño, la esperanza y la ilusión del pueblo venezolano y se han puesto del lado de los enemigos históricos, los procesos de liberación nacional de nuestros pueblos. Entendiendo esta situación, nosotros vamos a las elecciones presidenciales del 14 de abril con un panorama electoral ya predeterminado por una serie de antecedentes. El primero de ellos, el 5 de marzo, el vicepresidente ejecutivo de la República para aquel entonces, el camarada presidente Nicolás Maduro, le informó a la Nación en una rueda de prensa que solicitó la declaración de persona no grata de dos funcionarios de la Embajada norteamericana y ordenaba la retirada del país. Fueron expulsados del país estos dos funcionarios, David del Mónaco y Dublín Costal. Posteriormente, el día 8 de abril, el camarada Diosdado Cabello, en un programa en Venezolana de Televisión, presentó una evidencia de los planes de la derecha reaccionaria en una conversación y un correo electrónico entre Armando Brique y Guillermo Salas de SDATA para refrescarle la memoria a los venezolanos. SDATA es la organización que asume la vanguardia de la conspiración ante el desenmascaramiento que se le hizo a Súmate. Además de eso, desde las elecciones del 7 de octubre, la derecha reaccionaria se montó en un plan con unos jóvenes de una organización que se llama Jabú. Sí. Estos jóvenes Operación se montaron Soberanía. en este plan que se llamaba o se llama Operación Soberanía, Plan de Acción y Resistencia de la Juventud Activa Venezuela, unida para el 14 de abril. Este plan se dio a difundir 20 días antes de las elecciones y, entre otras cosas, establece algunas fundamentaciones. La primera es que están a escasos días de una elección presidencial donde se plantea que le van a robar las elecciones a Capriles y una serie de acciones de calle. Y mandan este mensaje. Ahora, cuando nosotros observamos y nos preguntamos los venezolanos, bueno, pero no hay nadie de la oposición sensato, serio, que reconozca el resultado producto del ejercicio de la voluntad popular. Bueno, aquí colocan, de igual forma desconoceremos a cualquier dirigente u organización política de oposición que se preste al engaño. Cualquier vocero opositor que haga un llamado a aceptar el resultado, esto estamos hablando 20 días de las elecciones, el resultado del fraude electoral será considerado un tarifado de este gobierno ilegítimo y contra él enfilaremos nuestros métodos. ¿Cuáles son los métodos que van a enfilar? Los mismos métodos que enfilaron contra el pueblo venezolano en esta agresión fascista. Y el otro aspecto que establece, entre otros, este plan, que es bueno presentárselo a los venezolanos, habla de 3 acciones que van a realizar y en la tercera dicen ejecución de un plan de boicot social selectivo y colocan, anexan donde van a ir por estado, en Caracas, en Maracaibo, en todos los estados donde ellos van a tomar, y dice, en este frente estaremos visitando instituciones gubernamentales, es decir, que no es fortuito lo de los CDI, lo de las casas del PSUV, el asedio a la residencia de dirigentes de la revolución, el ataque a camaradas en las organizaciones, en los barriadas populares para atentar contra su vida, es un plan predeterminado, y casas de los voceros del gobierno en las ciudades más importantes, donde realizaremos tomas, iban a una fase, de las gobernaciones y alcaldías en manos del oficialismo. Iban a asaltar el gobierno, la ley de Jalisco, yo no voy a ganar, pero no gano, y si no gano, arrebato. Y dice esto, en esta fase contamos con el apoyo de voceros autorizados de la Iglesia Católica y los medios de comunicación social, quienes legitimarán nuestras acciones. Entonces no es fortuita la declaración infame del cardenal Uroso Sabino y la actitud
antinacionalista, antipatriótica y contraria al principio que tienen todos los ciudadanos de estar informados de los medios de la derecha y de esa organización, entre comillas, de derechos humanos provea, donde elaboró un informe diciendo que en Venezuela no pasó Diputado, nada. ¿cuándo fue que se instaló entonces esta comisión y cuáles serían los Ante procedimientos esta a seguir? situación que quieren invisibilizar los hechos y hacer ver que en Venezuela no pasó nada, la Asamblea Nacional da un debate el día 17 de abril y se aprueba este proyecto de acuerdo que se llama Acuerdo en salutación al pueblo venezolano, al Consejo Nacional Electoral y a la Fuerza Armada Nacional Bolivariana y en condena a las acciones de desestabilización y violencia dirigidas por Enrique Capriles Radosky en desconocimiento de la voluntad soberana del pueblo. Y uno de los acuerdos establece conformar una comisión mixta que se encargue de recabar toda la información. Nosotros el día miércoles 24 de abril instalamos la comisión mixta y en el marco de la instalación establecimos un cronograma de trabajo en dos órdenes. Primero, recabar toda la información para que vean que en verdad pasó en Venezuela. Pero aquí tenemos, este es el CDI de la Dolorita en el estado Miranda, este es el equipo de magnetoterapia, fue quemado, un equipo de magnetoterapia, este es un CDI en Los Mangos del estado Zulia, le cayeron a piedra desde afuera y le acabaron todos los ventanales. Este es un CDI en el barrio 1 de diciembre del estado Barinas, donde quemaron camillas, las cortinas, filtros de agua, unos colchones de unas camas, 6 sillas, acabaron las puertas. Aquí tenemos los nodos de CanTV en el estado Lara, que son las casillas que están en la calle, le reventaban las puertas y los quemaban. Entonces, así actuó la agresión fascista contra instalaciones materiales. Esto es en Barinas también. Esta es la sede del PSUV en el estado Táchira, que fue quemada. Aquí está la sede del PSUV en el estado Anzoátegui. Aquí está la sede del PSUV en el estado Barinas, para que vean, que vean que sí se suscitaron una serie de hechos. Sí, pero y en ese sentido, ellos lo tratan de invisibilizar, porque así actúa la derecha, excepto el fascismo, cuando se instaló con la complicidad y el acuerdo de los Estados Unidos, la internacional de las espadas en el Cono Sur, las dictaduras fascistas del Cono Sur. Bueno, ellos no admitían que existían desaparecidos, violaciones de derechos humanos. Así se maneja el fascismo. Hitler decía que él no tenía campos de concentración y tratan entonces de invisibilizarlo. Ante esta situación, esta comisión, el primer orden es levantar toda la información y el día lunes a las 10 de la mañana vamos a presentar el cronograma donde los 16 parlamentarios que forman parte de la misma nos vamos a distribuir a lo largo y ancho de la geografía nacional, hacer este mismo levantamiento acompañado con testimoniales, con video, con fotografía y recaudar toda la información. Una vez que nosotros acopiemos toda la información, se evalúa la misma y se elabora un cronograma de comparecencia para citar a los agentes relacionados y concluido el informe final será llevado a la plenaria para que a tenor de lo que establece el artículo 222, 223 y 224 de la Constitución se imponga, por un lado, la responsabilidad penal, pero nosotros vamos más allá. Nosotros creemos que la responsabilidad penal es una medida privativa de libertad, no rezarse los daños a un CDI, no rezarse los daños a un Simoncito, no rezarse los daños a viviendas de camaradas que han quemado, a un compatriota le quemaron su taxi. Sin embargo, bueno, ellos hasta los momentos han alegado de que ellos no son responsables de toda esta situación. Ellos no son responsables de nada. Pero sin embargo, el día de ayer, el ministro de Interior y Justicia, mostró una serie de pruebas de video donde sí se evidencia cierta parte de todo este complot que se estaba manejando, no solamente desde aquí de Venezuela, sino que hay personas de otros países que vienen. Nuestro infinito comandante Chávez abogaba siempre por tener una derecha seria. Esta derecha es una derecha irresponsable, no es responsable de nada. Ellos nunca han hecho nada. Ellos la única prueba que tienen, ¿sabe cuál es la única prueba que tienen? De que el camarada Nicolás Maduro ganó las elecciones, porque ellos tenían testigos electorales en las 39.018 mesas, y nosotros tenemos las 39.018 actas donde todas tienen la firma y la huella dactilar del testigo de ellos que estuvo presente allí, y no hay ninguna observación. Pero además de eso, hacen una solicitud genérica al CNE de una auditoría que a la luz de la ley orgánica de procesos electorales no existe, porque la ley orgánica de procesos electorales lo que establece es la interposición de un recurso
jerárquico, y ese recurso jerárquico, voy a leer el artículo taxativamente, establece lo siguiente, el artículo 206, si se impugnan los actos, se identificarán estos y se expresarán los vicios de que adolecen. Cuando se impugnen actas de votación o actas de escrutinio, se hará especificar en cada caso el número de meses, el número de actas y qué se impugna. Aquí está el documento que presentó la derecha fascista ante el CNE y lo que pide es que se haga una auditoría total. Somos tan demócratas que con todo y eso el CNE admite el documento y dice, bueno, vamos a auditar el 46% de las actas restantes. Y nuestra interrogante es, si de manera aleatoria se escogió el 54%, que representa 21.069 mesas, y no hay un acta donde se establezca una desaveniencia entre el cuaderno de votación, es decir, las personas que colocaron su huella y su firma de que votamos, el acta de escrutinio automatizada, la sumatoria de los votos de las dos opciones con el número de electores que sufragaron, y se abre la caja de resguardo y se cuentan las papeletas y las opciones y todo da idénticamente igual. Por lo tanto, si no existen en esa auditoría las actas, no pasó nada. Pero además de eso, de manera irresponsable, el candidato asesino fascista de la derecha, Capriles, dice ayer que existen más de 2,5 millones de votos asistidos. Este documento que está aquí se llama el Manual de Funcionamiento de la Mesa Electoral para las Elecciones Presidenciales del 7 de octubre. Bueno, pero sin y es embargo, el mismo, óyeme esto, y allí se establecía que existe esta planilla de registro del voto asistido. Nosotros tenemos copia de las planillas y eso es falso, candidato fascista. Pero además, ¿cuándo se llena esta planilla? Cuando él dice que hay que revisar todas las huellas. Cuando una persona va a votar y aparece que su huella ya votó, se llena la planilla de incidencia. Cuando una persona tiene discapacidad y no puede colocar la huella y lo único que activa la máquina para ejercer el voto es la huella, se llena la planilla de incidencia. Cuando una persona tiene su cédula de identidad que aparece, que pudiera aparecer que ya apareció como votó y él dice, mira, este es mi cédula no he votado, se llena una planilla de incidencia y cuando existe datos que no coinciden entre la elección del elector, es decir, se paró frente a la máquina, pulsó una elección, revisó la papeleta, no fue lo que él escogió, se llena esta planilla de incidencia. Bueno, nosotros tenemos las planillas de incidencia y son mínimas, no llegan a 100 planillas de incidencia en todo el país. Entonces estos señores, obviamente, lo que están montando es un plan golpista. Y de hecho, bueno, ellos ayer, eso te digo, hacen la solicitud al CNE y ahora dicen que no van a reconocer la auditoría, porque desde el punto de vista de la matemática actuarial, desde el punto de vista de la estadística, si el 54% fue escogido de manera aleatoria y dio idénticamente igual al resultado que presentó el CNE, no el resultado del CNE, el resultado de la voluntad popular, eso hay que aclarárselo al país, porque el CNE no presenta resultados, somos los venezolanos los que ejercemos de manera soberana, libre y democrática el ejercicio al voto, y el CNE lo que es un vehículo que lo lee, resulta que en la auditoría quedó idénticamente igual, bueno, el 46%, que es menos, va a estar igual, por eso es que ayer de manera irresponsable, yo no fui, él nunca estuvo en la embajada de allá de Cuba, él nunca actuó como policía siendo alcalde en la detención del exministro Rodríguez Chacín, él nunca estuvo por allá en un BMW en actos impúdicos con Armando Urique, él nunca estaba en nada, porque ellos son unos irresponsables, Diputado, son unos sin embargo, sinvergüenza, por eso que Chávez llamaba a conformar una oposición seria. Entendiendo esto, Yulimar, aquí lo que procede es que la comisión mixta designada por la Asamblea Nacional haga el levantamiento, cuantifique los daños, establezca claramente los daños materiales y a estas personas, además de que deben pagar por esos 9 muertos y 73 heridos que cargan sobre sus vidas, eso sí los cargan ellos, sobre sus vidas, esta derecha fascista reaccionaria. Además de eso, nosotros le pedimos al Ministerio Público la confiscación de sus bienes, la congelación de las cuentas y una medida preventiva para enajenar, grabar, ceder o venderlo de manera tal que cuando se determine en el CDI de La Dolorita en Petare, quemaron una máquina y cuesta tanto, ve acá, usted venga con sus bienes, vamos a encantárselo, se lo vendemos y le resarcimos el daño a la República. Este señor que está aquí,
que ahora es una víctima, un santo, casto, puro, impoluto demócrata, defensor del amor y de la igualdad, anda llorando, porque así es la derecha reaccionaria, llorones y cobardes como no hay otro, y corrupto, es otra característica. ¿Verdad, señor? A las 2:54 del día 15 de abril, no habían asediado ningún CDI, y manda este Twitter, informan que en el CDI de La Paz, en Gallo Verde, Maracaibo, hay urnas electorales escondidas y los cubanos de allí no las dejan sacar. ¿Qué generó este tuit de este Todo señor que eso tiene más de violencia 500.000 que se ha generado seguidores hasta los y momentos. 6.501 retweets, que sabía que estaba cometiendo un delito porque después borró el Twitter Sí. y Mario Silva con su sagacidad se lo capturó Sí. y por eso que es del dominio público, es la prueba que consignamos nosotros al Ministerio Público. Bueno, esto generó 23 CDI asediados. Aquí, en este CDI de La Paz, en Gallo Verde, en Maracaibo, hubo un muerto y él es responsable de esto. Ahora dice que es un perseguido político. Resulta que los detenidos por los muertos, los detenidos por las agresiones que en este momento tiene el Ministerio Público, ahora resulta que son presos políticos del régimen. Diputado, sin embargo, bueno, también hablando de la comisión, ellos han alegado el día de ayer que esta comisión mixta no sería mixta, sino sería nada más del Partido Socialista Unido de Venezuela. ¿Qué opinión le merece a eso? Ya que, bueno, la idea es de una vez de informar quiénes son los culpables de todas estas acciones que se han generado el 15 y el 16 de abril, bueno, y en toda la semana porque fue consecutivo a los días todas esas agresiones, pero ellos han alegado de que no es una comisión mixta, sino que es solamente del Partido Socialista de Venezuela. ¿Qué opinión le merece a eso? La verdad que la derecha que trata de soslayar a nuestro pueblo y burlarse y tenernos como ciudadanos de tercera, que ellos son los inteligentes, ¿no? Aquí lo que dejan en evidencia es una ignorancia en el funcionamiento de la Asamblea Nacional. Ellos son diputados y eso se llama filibusterismo parlamentario, son unos piratas, ¿vale? Lo de mixto de una comisión viene establecido en el reglamento interior de debates porque está conformado por parlamentarios de distintas comisiones. Es decir, cuando una materia que trata el Parlamento le corresponde a una comisión permanente, va directo a esa comisión. Pero cuando la materia le corresponda a más de una comisión, se conforma una comisión mixta. Entonces, es mixta porque hay diputados de la Comisión de Defensa y Seguridad, hay diputados de la Comisión de Política Interior, de la Comisión de Desarrollo Social, de la Comisión de Desarrollo Económico y de la Comisión Permanente de Contraloría. Por eso es que se llama mixta. Estos ignorantes creen que es mixta porque tiene que estar conformado con parlamentarios de la derecha. Pero además, desde el punto de vista ético y de funcionamiento, si ellos desconocen los hechos, ellos dicen que aquí no pasó nada. Esto que está aquí para ellos, esto no existió y en sus grandes medios, nada de esto ha existido, los muertos no han existido. Anteayer en una rueda de prensa, el infame fascista que ganó las elecciones internas a la alcaldía de Chacao, una periodista le preguntó sobre los muertos en la Limonera y dijo que eso era un montaje, Sí. que eso nunca pasó. De hecho, también Ahora, está involucrado. ahí surge un interrogante, Yulimar. Sí, ¿Cómo estas personas que no tienen sensibilidad social ni humana pueden aspirar a un cargo de elección popular? ¿Qué van a gobernar? Por eso que son corruptos. Por eso que Henry Falcón, el jefe del comando de campaña, es un corrupto, un malandro, un delincuente. Todo el dinero se lo roban. Ahí está Caldera recibiendo un dinero y entonces se aparece en la asamblea en un discurso que no tiene sentido a defender lo que no tiene defensa, porque ante todo el país quedó desenmascarado y se para la derecha a aplaudirlo y a felicitarlo. El diputado Mardo, el camarada Diosdado Cabello presenta las pruebas de los cheques, avanzamos en la investigación, el Tribunal Supremo dice que sí hay mérito para enjuiciarlo, bueno, y es un santo, casto y puro dirigente de la derecha, de la oposición democrática. Diputado, el también... diputado de Anzoátegui Marcano, que fue gobernador de Lechería, y está el desastre que tiene. Además, el Partido Primero Justicia de Capriles nació en una relación incestuosa entre la corrupción y la irresponsabilidad. De ese incesto, de esa relación, nació ese partido con dineros de PDVSA y todavía hay un juicio pendiente. Y Leopoldo López, bueno, es el padre de este grupo Yabú. Bueno, pero sin embargo, ellos están tratando de involucrar también a los estudiantes en todo este caos, pero yo creo que aquí lo que procede, después de esa declaración que dio ayer el ministro Miguel Rodríguez Torres de Interior y Justicia, sí, es que el Ministerio Público se ponga los patines de línea. Yo lo veo como lento. El libertador Simón Bolívar, en su momento cuando hacía un análisis
de las causas de la pérdida de la Primera República, dijo, a cada conspiración sucedía un perdón y a cada perdón sucedía otra conspiración que se volvía a perdonar. Es decir, que el Libertador entendió que la Primera República se perdió por la impunidad. Nosotros le hacemos un llamado al Ministerio Público, le hacemos un llamado al Poder Judicial, le hacemos un llamado a las instituciones del Estado. Nosotros, en honor a la memoria de nuestro comandante infinito, por la esperanza de los pobres y humildes de la tierra, porque este proyecto revolucionario trasciende a la frontera de nuestro país y en cualquier parte de este planeta donde hay injusticia, donde se buscan caminos de redención social, de igualdad y de equidad, se levantan las banderas de Chávez. En honor a eso, a esta esperanza, yo creo que debemos actuar con celeridad. Estos responsables, Capriles, Leopoldo López, Henry Falcón, el general Rivero, ya es hora de que estuvieran detenidos en este momento. ¿Hasta cuándo? ¿Hasta cuándo impunidad? Yo creo que nosotros aceptamos tener diferencias con la oposición y no podemos coincidir, porque son dos proyectos diametralmente distintos. Pero si ellos tienen alguna diferencia y no aceptan el resultado, no es mandando a sus hordas a la calle a atacar al pueblo bolivariano revolucionario, acabando con el país, matándonos con unos con otros. Eso es un delito. Ellos debieron haber apelado a lo que establece la ley orgánica de procesos electorales, ir al CNE, pedir un recurso jerárquico y aún no estando de acuerdo con el recurso jerárquico, van al Tribunal Supremo de Justicia, presentan las pruebas de los delitos electorales que se cometieron e introducen un recurso ante la sala electoral. Pero como no tienen pruebas, lo que tratan es de subvertir el orden interno y la Constitución establece que el Estado es garante del mantenimiento del orden interno, de la preservación de la paz interior de la República y de la vida de los ciudadanos y sus bienes. Por lo tanto, el Estado tiene que actuar con determinación. Yo felicito al compatriota Nicolás Maduro por esa determinación con que habló ayer y creo que llegó la hora de ponerle el cascabel al gato porque si no nos va a pasar lo que dijo el Libertador. A cada conspiración lo que viene es un perdón que precedía otra conspiración y después otro perdón. Ya basta. Llegó la hora de que tomemos acciones. La Asamblea Nacional con esta comisión mixta va a ser implacable en función de que se establezcan las responsabilidades. Ya anda la derecha llorando. Ayer dieron una rueda de prensa a los parlamentarios de la derecha. No, que Pedro Carreño es el inquisidor. Ahora el malo soy yo. El inquisidor, por allá dijo el candidato Bajunche, no, que Pedro Carreño se robó una cantina. No, compadre, yo no me robé una cantina. Primero que no administró cantina. Ahora, presenta tú las pruebas de mi cantina, yo sí tengo las pruebas de que tú estabas en el BMW, yo sí tengo las pruebas de que Maduro ganó, el país tiene las pruebas de que te asediaste la embajada de Cuba, el país tiene las pruebas de que sin ser policía ni órgano auxiliar de la justicia, asumió un rol protagónico el 11 de abril para detener a conducta fascista a los dirigentes nuestros. Bueno, eso sí los tenemos y por lo tanto yo creo que llegó la hora de que ese señor quede detenido para que no venga ese perdón a preceder otra conspiración. Aquí estamos en presencia de un golpe de Estado de derecha y hace falta entonces que el Estado actúe con mucha determinación. Diputado, tal cual como usted estaba mencionando, también no solamente hay personas que han intentado ocultar parte de la realidad que ha estado sucediendo con las violencias, sino también los medios de comunicación impresos privados que también han colocado incitaciones y no han pasado la realidad, primero sobre los hechos que sucedieron en esa fecha, sino que por lo menos ellos encabezan el día de hoy, por lo menos últimas noticias, y dice, es solamente, bueno, parte de Capriles, que dice, Capriles impugnará las elecciones ante el Tribunal Supremo. Y luego abajo dice, el ex candidato aseguró que no participará en auditorías chimbas, no descarta acudir a instancias internacionales y bueno, rectores del CNE se reunieron de manera informal y no debieron, no tuvieron respuesta ante el ultimátum. Entonces, ¿qué opinión le tiene usted a esto? Ya que, bueno, estos medios de comunicación no han informado ninguna realidad. Fascista de Capriles se está adelantando los acontecimientos, se vence el lapso para que el CNE presente el resultado de las auditorías, ya él sabe cuál es el resultado y entonces le quiere cernir un manto de duda sobre el CNE, satanizarlo, estigmatizarlo y entonces para seguir manteniendo el clima de desestabilización. No solamente en eso, el país. sino que también ha hecho un llamado también el 1 de mayo, ya bueno, ya por parte del oficialismo se ha decretado entonces la marcha del 1 de mayo del Día del Trabajador y ellos también el día de ayer han convocado una marcha también para ese día, entonces... Pero si la marcha es democrática, bienvenida sea, pero si van a utilizar esa marcha para desestabilizar y que nosotros sabemos que son unos irresponsables, que nunca asumen responsabilidad, allí lo que procede es que nos pongamos ojo avisor, agucemos el olfato y los órganos de inteligencia
que tomen las acciones para la preservación de la paz interior de la República, para la preservación de la vida de los ciudadanos y que no vaya a terminar esta marcha en una marcha golpista y conspirativa, que son los planes de esta derecha reaccionaria. ¿Cuándo comenzaría esta comisión a actuar y a empezar a atar cabos? El día lunes a las 10 de la mañana tenemos una reunión donde vamos a recibir a Mario Silva, quien va a consignar una serie de documentos que ha copiado, que le han llegado a su programa, documentales, documentos escritos, testimoniales, documentales, videos, que van a servir de insumo para el trabajo de esta comisión. Ese mismo día vamos a elaborar el cronograma de trabajo, donde vamos a distribuir a los parlamentarios a lo largo y ancho de la geografía nacional, y en virtud de que los medios de la derecha quieren invisibilizar los hechos, nosotros le vamos a solicitar a los parlamentarios que en las regiones donde van a ir, den ruedas de prensa desde los sitios donde se cometieron las agresiones con las víctimas y sus familiares, de manera tal de que Venezuela y el mundo entero sepa la otra cara de la verdad. Cumplida esta fase de acopio de toda la información, viene la fase de análisis de la misma, y del análisis se desprenderán agentes relacionados, responsables de los actos, y elaboraremos entonces la segunda parte del trabajo, que es el cronograma de comparecencia. Con ese cronograma de comparecencia cumpliríamos lo que establece la Constitución del debido proceso y elaboraríamos el informe final que será consignado a la plenaria de la Asamblea para que le imponga la responsabilidad política, y a tenor de lo que establece el artículo 187, numeral 3, que le da el carácter vinculante y el valor probatorio de los informes de la Asamblea, solicitar al Ministerio Público que imponga las responsabilidades penales. Diputados, para ir, bueno, ya redondeando la entrevista, pero sí quisiera que, ¿cuál es el llamado de conciencia que usted le da, bueno, a todos los venezolanos, a todos los chavistas y antichavistas, que de una u otra forma hay personas que no son chavistas, pero no están de acuerdo con estos actos violentos que se han generado? Sí, lo primero que hay que establecer es que nosotros somos una sociedad civilizada y no es llamando a la calle a matarnos unos con otros que vamos a dirimir nuestras diferencias. Yo creo que la ley orgánica del Poder Electoral establece los dos mecanismos, la vía administrativa, que es el recurso jerárquico ante el CNE, y la vía jurisdiccional, que es un recurso que se introduce ante la sala electoral del Tribunal Supremo de Justicia. Esos son los mecanismos que establece la Constitución, aún no estando de acuerdo con los resultados. Bueno, le hacemos un llamado entonces a la oposición reaccionaria, fascista, golpista y asesina, pero que concatenen sus acciones con los discursos. Ellos se autodenominan democráticos, dicen que son demócratas, bueno, demuestren con las acciones que son demócratas, hagan un llamado primero a repudiar la violencia. El fascismo se materializa cuando las diferencias políticas se resuelven a través de la violencia, es decir, no se acepta el disenso, no se aceptan personas que piensen distinto y hay que matarlos, hay que perseguirlos. Así mismo actuó Hitler, así mismo actuaron las dictaduras del Cono Sur, así mismo han actuado todos los gobiernos de facto, así mismo en 47 horas actuó Carmona persiguiendo dirigentes nuestros, llenándonos nuestras casas, metiéndonos en listas para buscarnos y mandarnos a asesinar. Así han actuado ellos y así quisieron actuar el 14 y 15 de abril. Gracias a Dios, a la inmensa sabiduría de nuestro pueblo y a uno de los activos más importantes que nos dejó el presidente Chávez, que fue la elevación de nuestros niveles de conciencia, el pueblo venezolano no accedió a ese trapo rojo y a esa provocación, porque si el pueblo venezolano hubiese accedido a la provocación de la derecha, hoy estuviéramos en el marco de una guerra civil y los Estados Unidos buscando entonces organizaciones internacionales para que vinieran a resolver el conflicto. Entendiendo esto, nosotros le hacemos un llamado a la derecha que se meta por el redil de la democracia, sin menoscabo de que esta comisión mixta para investigar la agresión fascista de la derecha reaccionaria va a cumplir su cometido. Es decir, que meterse por el redil de la democracia no quiere decir borrón y cuenta nueva, no quiere decir perdón. Tendrán que asumir su responsabilidad. Claro. El fascista asesino Capriles y su cuatralba de malandros delincuentes que andan con él en estos planes fascistas y golpistas, tendrán que asumir su responsabilidad ante la justicia. Yo creo que es fundamental para que se preserven las instituciones, para que se preserve la democracia, para que se preserve la vida del país, para que se preserve la paz interior de la República y para que nosotros avancemos irreductiblemente cumpliendo con el mandato del pueblo venezolano del 14 de abril de seguir profundizando la patria socialista como única vía para que nuestro pueblo logre definitivamente su redención social y su regeneración moral.